a todos y a todas. Pregunté cuántos minutos tenía yo para hablar. Tengo que volver a Santiago, entonces tengo un derecho individual al retorno, pero también tengo que considerar los derechos colectivos, vale decir los derechos de todos ustedes, que también me imagino que después de una jornada tan intensa y tan fructífera, quieren volver a vuestras casas y a vuestros lugares y a vuestros territorios. Y por lo siguiente, también voy a tratar de ser breve por esa razón, por los derechos colectivos. Mire, en la mañana algo insinué, y ahora voy a tratar de profundizar, de la relación que hay entre convivencia escolar y derechos humanos. Como decía un amigo mío, antes de hablar voy a decir algunas palabras. No se ríe, ¿no? No existe ese. No. Lo primero quiero reafirmar algo que dije en la mañana. Y voy a leer algunas cosas. Que la relación entre convivencia escolar y derechos humanos es una relación estrecha, vinculante. Hace unos años, no muchos, 4 años, la editorial Magisterio de Colombia me publicó un libro que estaba vinculado con el bullying, que es ciertamente distractora de la convivencia y violadora de derechos. Creo que lo dije en la mañana también. Y el libro traía 6 metodologías, 6 estrategias de cómo atender, estrategias mundiales de muchos países del mundo, de cómo atender y trabajar el bullying. Y yo me permití, y quizás algo voy a decir de eso también, me permití escribir un capítulo del libro, una experiencia teórica, porque no la he implementado, de ver que si los estudiantes desde edades tempranas aprendían sus derechos y los derechos del otro y otra, el bullying disminuiría. Lo que quiero decir es que lo que traté de señalar en ese trabajo era que en la medida que nosotros conozcamos nuestros derechos y el derecho de los otros y otras, disminuiría una violencia tan instalada en todo nuestro colegio, que es la violencia del bullying. Hoy día, tal como señalé en la mañana, del ciberbullying, que es mucho más atentadora porque es anónima y difundida a urbi et orbe. Entonces es mucho más impactante el ciberbullying. Lo que estoy señalando, que a mi parecer, y yo voy a leer algunas cosas después, que a mi parecer es que en la medida que nosotros trabajáramos en nuestros colegios, y me dirijo preferentemente a los profesores que están aquí presentes y a las profesoras que están aquí presentes,
En la medida que trabajáramos con profundidad y pedagógicamente y didácticamente los derechos humanos, disminuiría la violencia y se incrementaría la convivencia escolar. Es decir, si los estudiantes entendieran que romper la convivencia es una violación a derechos, la hipótesis que tengo es que la violencia disminuiría y la convivencia escolar sería mejor. Es decir, tomar conciencia de que cuando yo estoy intimidando o bulleando a otro estudiante, estoy violando derechos, la toma de conciencia, pero hay que trabajar entonces en las escuelas los derechos humanos. Mire, debo decirle, antes de leer, ya le he prometido que voy a leer varias veces, debo decirle que si uno mira las instituciones universitarias formadoras de profesores y profesoras, el número de instituciones que trabajan derechos humanos los puedo contar casi, o la educación en derechos humanos, lo puedo contar con los dedos de la mano. Nosotros tenemos una red chilena de educadores en derechos humanos en Chile, a la cual participan varias universidades, creo que la Universidad de Temuco participa también, donde nos reunimos permanentemente para analizar el tema, pero vemos que hay muy pocas universidades en el país o instituciones formadoras de maestros y de maestras que trabajan el tema de los derechos humanos. Mire, yo les cuento una historia. Cuando recuperamos la democracia, esta es una anécdota, pero una anécdota simbólica. Cuando recuperamos la democracia, yo dije, después de la dictadura violadora de todos los derechos, el centro del currículum y el centro del trabajo educativo iban a ser los derechos humanos. Y me acerqué a una persona que iba a ser posiblemente el ministro de Educación, después no lo fue. Y lo conocía yo y me llamó y me dijo, mira, Abraham, tú quieres que los derechos humanos estén en el centro del currículum, de la convivencia. Pero mira, Pinochet está ahí en el Parlamento. Los que apoyaron la dictadura, civiles y militares, obviamente, están aquí. Entonces, incorporar como un tema central los derechos humanos me parece como muy complicado y muy peligroso. Mira, yo te propongo, me dijo, ¿por qué no, en vez de hablar de educación en derechos humanos, hablamos de educación para el amor? Entonces yo dije,
ministro, mire, yo no tengo nada contra el amor, muy por el contrario. Pero usted debe que entender que los términos crean realidades. Los derechos humanos son un lenguaje, además de universal, es un lenguaje que compromete. Entonces, créame que yo estoy con usted que el amor es importante, pero se trata de otras cosas. Y yo debo decir que costó mucho a los educadores de derechos humanos, ya la gente que ha trabajado como activistas de derechos humanos, incorporar en el currículum el tema de los derechos humanos. No fue fácil, para nada fue fácil. En la reforma curricular del año 96 hay una subunidad en el segundo medio, en historia, que se denomina el golpe militar y la transición a la democracia. Nosotros hicimos una investigación para ver, con Isabel Toledo, para ver quiénes se hacían cargo de este tema. Profesor de historia. Y de lo que yo recuerdo como resultado de esta investigación, el 50% de los profesores de historia no, entre comillas, no pasaban esa subunidad. La evitaban. El 50% restante, y se entró a salas de clase, María Isabel Toledo entró a muchas clases a ver qué hacían los profesores en las clases con esta subunidad. Y lo que encontramos fue que nuestros profesores y nuestras profesoras tenían pocas herramientas y poco conocimiento de los derechos humanos y de la enseñanza de los derechos humanos. Recuerdo que se entró a una sala de clase y el profesor presentó lo que pasó durante la época de Allende y lo que pasó durante la dictadura. Un video de uno y un video del otro. Entonces le preguntó a los alumnos, bueno, ¿con cuál de las versiones ustedes se quedan? Y los alumnos dijeron, le preguntaron al profesor, ¿y con qué versión se queda usted? Ah, yo, dijo él, y se tiró para atrás y dijo, no, yo no adoctrino en derechos humanos, no adoctrina, ¿qué es lo que es eso? Él se echó para atrás y dijo, yo soy neutro. Lo que estoy tratando de decir es que los profesores no están capacitados para trabajar el tema de los derechos humanos y de la educación en derechos humanos. Y creo que si bien hemos avanzado algo, no hemos avanzado suficientemente. No hemos avanzado suficientemente. Recuerdo de otra anécdota, un caso real que me contó María Isabel, que asistió a clase de una profesora profesora de historia, que tenía que enseñar la subunidad del golpe militar y la transición de la democracia, y
Le dijo, mire, les voy a contar algo, dijo ella. Había una niña en su casa, con su padre, con su madre, y los organismos de la represión entraron a la casa y tomaron al padre. El padre nunca se supo más de él, desapareció, y nosotros presenciamos esto. No, y la niña presenció esto, y hubo un silencio. Y ella dijo, ¿ustedes saben quién es esa niña? Esa niña soy yo. Entonces todos los estudiantes se pusieron a llorar, la profesora lloraba y se acercaron y la besaron y la acogieron. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿esa era la forma de enseñar el golpe militar y la transición a la democracia? Lo que quiero insistir, que todavía, y quiero insistir especialmente a los profesores y profesoras que están acá, que todavía tenemos un camino muy largo que recorrer, especialmente en la capacitación de los profesores y profesoras para que atiendan el tema. Silencio. Hemos avanzado. Mire, en América Latina, cuando comenzamos a trabajar nosotros en educación en derechos humanos, la primera institución que comenzó a preparar, a capacitar, a perfeccionar a profesores y profesoras, maestros y maestras en educación de derechos humanos fue SERPAG de Uruguay, la primera. Todavía nosotros, junto con Paraguay, estábamos, en el encuentro que yo estuve en Uruguay, estábamos bajo la dictadura. Hemos progresado. Yo no diría que estamos hoy en el momento del año 1990. Hemos avanzado en toda América Latina. En Chile menos que en otros países. Compara, por ejemplo, lo que ha hecho Argentina en materia de educación y derechos humanos, nos sacan una distancia tremenda. Hemos avanzado. Hoy día tenemos redes. Yo la próxima semana voy a ir a Antofagasta. Hay un encuentro de la red latinoamericana y del Caribe de educadores de derechos humanos, y van a venir gente de todos nuestros países a conversar sobre el tema de la educación en derechos humanos. Antes no teníamos esa red, hoy ya la tenemos. Y tal como señalé anteriormente, tenemos una red chilena de educación en derechos humanos. Hoy día hay materiales, si ustedes entran a Internet, van a encontrar material para la enseñanza de los derechos humanos. Es decir, hemos progresado, yo no digo que no. Se han creado materiales, se han creado conferencias, se han escrito, yo mismo he escrito, muchos colegas han escrito, han investigado, yo mismo he investigado, pero todavía estamos en los inicios. Entonces ahí todavía hay un camino largo que recorrer.
Si yo fuera a las instituciones formadoras de profesores de este país que han proliferado como, ahí creo, si no me equivoco, 62, en nuestro país 62 instituciones que forman profesores básicos, medios. Y si tuviera que hacer una investigación para ver en cuáles de ellos, en cuáles de estas instituciones se habla de los derechos humanos, se educa sobre cómo trabajar los derechos humanos, verdaderamente yo mejor no hago la investigación. Serían poquísimas. Y quiero ligarlo con el tema con el cual se me propuso que yo conversara con ustedes. Y es el de la convivencia escolar, la no violencia y los derechos humanos. Tal como lo dije en la mañana, la relación es estrecha. Y la hipótesis, al igual que el libro del cual yo hacía mención, la hipótesis es que, mi hipótesis es que en la medida que los estudiantes supieran que la violencia escolar y la no convivencia es violadora de derechos, yo creo que podríamos empezar a avanzar al respecto. Bueno, déjenme leer algunas cosas antes que me vaya yo a Santiago y ustedes vuelvan a vuestras casas. Señalé en la mañana que en muchos de los trabajos que se presentaron o que se presentan en el libro, hay algunas menciones relacionadas con convivencia escolar y derechos humanos, pero son pocas. Hice mención de un trabajo que dirigió Verónica, hace mención de esto, y hay otros autores también que hacen mención de esta relación, pero son pocos. Y yo quisiera entonces tratar de mostrar cómo podríamos reforzar esta relación. Quiero complementar lo que está en el libro, ese es el propósito, y está en el epígrafo del libro que ustedes van a recibir o van a comprar. En primer lugar, debo señalar cómo este tema está instalado en algunos instrumentos internacionales. Están mencionados niños y niñas y adolescentes, y también hay relación, y esto lo voy a recalcar más adelante, hay relación también con otros grupos vulnerables, como son las mujeres, los de orientación sexual, homosexuales y lesbianas, indígenas, de los cuales, o grupos originarios de los cuales se habló en esta conferencia. Pero comenzaré con los niños, para mostrar
cómo está este tema instalado en algunos instrumentos. Lo primero que quiero reforzar la idea que al estar el tema instalado con los grupos vulnerables, a los cuales acabo de hacer mención, de hecho, los niños y las niñas viven en esos contextos vulnerables. Cuando la mujer es vulnerada, el niño está ahí presente. Cuando la mujer es violentada, el niño está presente. Cuando los grupos de lesbianas y gays están en su relación y están siendo discriminados por la sociedad, los niños están presentes. Cuando los grupos originarios son violados en sus derechos, los niños están presentes. Entonces, a los niños y niñas, para su convivencia, los afectan estas vulnerabilidades en todos sus planos. Respecto a los niños y niñas y adolescentes, lo primero que tenemos que decir es, y es de toda lógica, aunque a veces no, que niños y niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos considera que los niños y niñas son titulares de todos los derechos. No están excluidos para nada. Sin embargo, ha sido necesario adoptar instrumentos vinculantes para reafirmar esta protección. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1989, reconoce los derechos humanos básicos de los niños y niñas y adolescentes. Los 4 principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación infantil, así como se vale para crear un entorno protector de defensa a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia. La violencia es violadora de derechos. Es decir, trabajar en la convivencia escolar, lo que estamos trabajando son el reconocimiento de los derechos que tienen niños y niñas y adolescentes. No es un trabajo intelectual, es un trabajo que se relaciona directamente con la convivencia. Si no hay respeto o consideración a los derechos del otro y otra como un legítimo otro y otra, no hay convivencia. No hay posibilidades de ninguna convivencia. El violador de derechos en el bullying es un violador de derechos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las medidas de protección en favor a los niños tienen como fundamento la vulnerabilidad de ellos,
Por lo tanto, los derechos de los niños y niñas, obviamente, convencionalmente asegurados, constituyen derechos complementarios respecto a los que poseen todas las personas. Además de los derechos que, tal como mencioné, que ellos son tributarios de todos los derechos, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mención especial de este asunto. E inclusive la Corte Interamericana va a decir que se pueden hacer discriminaciones positivas con niños y niñas para la convivencia escolar. Todo esto cabe hacer notar que los niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo, los que están en situación de riesgo, son los más propensos a ser violentados. El estudio del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños y niñas, presentado en el año 2006, puso de manifiesto los elevados índices de violencia en los cuales se podían ver expuestos los niños carentes de cuidados parentales y que son internados en instituciones residenciales en comparación con los niños que se encontraban en cuidados alternativos de carácter familiar. Lo que ha pasado en el CERNAM, no, en el CERNAM. Ahí hay violación grande a derechos humanos. Esos niños están expuestos tanto más a violaciones de derechos que el resto de los niños. Quiero terminar, porque tengo varias páginas, pero no voy a leer. Quiero terminar diciendo que los niños, cuando las mujeres son el feminicidio o son violentadas en sus casas, los niños están presentes. Entonces, la defensa de las mujeres está vinculada directamente con los niños y niñas y adolescentes y con la convivencia escolar. Conversaba yo después del almuerzo con ¿quién era? Y lo que yo señalaba, el tema del Instituto Nacional. Entonces me decía, mire, si uno toma a esos niños que están violando derechos, los más agresivos, y los saca, se buscaría sería parte de la solución del problema. Y mi argumento era que se van a ir eso. La primera pregunta que uno podría hacerse, ¿para dónde van? ¿A hacerse delincuentes? Y la pregunta es si no van a surgir otro grupo. Mire, la expulsión de niños de las escuelas, a mi parecer, no es solución. La expulsión, en un artículo creo que escribí, es como el exilio.
así como el exilio es una violación a derechos, la expulsión es también una violación a derechos. Inclusive esos niños tan violentos tienen derecho a la educación, porque la educación no hace reparos o hace exclusiones. Todos los niños tienen derecho a la educación, inclusive los más violentos. Claro, alguien podría discutir esto, y yo estoy abierto. Y voy a terminar brevemente a propósito de que alguien podría discutir, y con eso voy a terminar. Miren, he estado trabajando y publicando varios libros y artículos sobre que el trabajo de la convivencia y también de los derechos humanos debe ser un trabajo donde se presenten las controversias que hay. El libro que acaba de publicar Santillana el año pasado, el año pasado, sobre educación cívica, que yo escribí con un colega mío, Jorge Pavés Bravo, sobre educación ciudadana y tema y perspectiva, en una perspectiva controversial o problemática. Lo que estoy tratando de decir, y esto es válido también, a mi parecer, respecto a la convivencia escolar. Respecto a la convivencia escolar, no la podemos presentar como... Tenemos que presentar que la convivencia escolar tiene controversias, tiene problemas, tiene tensiones, tiene conflictos. Y cuando trabajamos con profesores y profesoras el tema de la convivencia, ni que hablar del tema de los derechos humanos por naturaleza son controvertidos. Pero también el tema de la convivencia escolar es controvertido. Y lo que hay que presentar y conversar y discutir y mostrar son las controversias que la convivencia escolar tiene. No que aparezca como una panacea. Hay que trabajar la controversia. Y yo, para no ponerme más controversial, le voy a decir buenas noches.